La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Hola, buenas noches y bienvenidos a este webinar, en donde abordaremos los siguientes temas: las comunidades de aprendizaje, la educación transformadora y la neuropedagogía. En esta noche contamos la presencia de los siguientes ponentes: la licenciada Rinelena Viñas Paredes, la licenciada Verónica García Cruz, la licenciada Sandra María Sandoval Gallegos, el licenciado Javier Cristian López López y su servidora, la licenciada Lisbeth Jacinta Piña López. Empezaremos con un tema de suma importancia llamado la comunidad de aprendizaje, presentado por los ponentes Rinelena Viñas Paredes y Verónica García Cruz. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, licenciadas. Les deseamos mucha suerte en lo que van a exponer y las dejamos en este su espacio. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a todos los que se conectaron a esta pequeña charla. Les voy a comentar yo sobre las comunidades de aprendizaje. Pero para eso yo quise poner tres preguntas que me gustaría que ustedes fueran reflexionando a lo largo de la plática. Una es, ¿cómo podemos formar una comunidad de aprendizaje? La segunda sería tener todos los elementos nos permite que funcione realmente como una comunidad de aprendizaje o como una receta de cocina. ¿Cuál es la importancia del trabajo colaborativo dentro de estas comunidades de aprendizaje? ¿Por qué acabo yo de poner estas tres preguntas y me gustaría que estuvieran como parte de la reflexión? Bueno, las comunidades de aprendizaje son una metodología que pretende transformar el proceso educativo, incluidos todos los elementos que lo conforman. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pues los alumnos, los administrativos, los directivos y por supuesto toda la comunidad que está inmersa dentro de este proceso educativo. Ellos serían los elementos principales. ¿Cuál es un objetivo principal de estas comunidades de aprendizaje? Bueno, pues las comunidades de aprendizaje tienen como objetivo un interés común, es decir, que el aprendizaje sea de todos y para todos. No hay alguien que sepa más o alguien que sepa menos. Esta parte de la convivencia implica justamente lograr una comunidad de aprendizaje a través de sus conocimientos, cómo los van compartiendo y cómo vamos a generar a través de estos conocimientos conocimientos nuevos. Bueno, pues las comunidades de aprendizaje tienen tres principales principios pedagógicos. Uno va a ser la comunicación entre iguales, otro va a ser la inclusión y uno muy importante va a ser la autonomía y la autosuficiencia o el autoconocimiento o que lo que nosotros vamos a conocer o vamos a manejar como autoestima. ¿Por qué autoestima? Bueno, pues porque necesitamos que cada una de las personas que colaboran dentro de una comunidad tengan esa confianza de compartir lo que saben y que puedan tener conocimientos de todos los demás y compartir los conocimientos que ellos saben. Nadie sabe más que otro dentro de estas comunidades de aprendizaje. Bueno, y finalmente les coloco lo que yo les comentaba al inicio de las preguntas, una receta. Aquí en esta receta yo les coloco cuáles son bueno, primero, como yo les había comentado al inicio, ¿cuál es el objetivo de las comunidades de aprendizaje? Bueno, pues el objetivo es transformar, ¿no? Transformar a los elementos y al mismo proceso educativo. Esta parte de esta transformación, ¿qué incluye? Bueno, pues incluye el entorno, no solamente el proceso educativo, sino el entorno en el que está inmerso todo este proceso educativo y evidentemente, pues los elementos que los conforman. ¿Cuáles van a ser sus características? Bueno, pues estas personas que conforman eh, el, el- la comunidad de aprendizaje o la comunidad que conforma el proceso educativo, pues son todos aquellos elementos que van a permitirnos, ¿no? Que en sus aprendizajes que vayamos transformando este proceso. Vamos a involucrar a toda la comunidad, es el cuarto apartado. Y dentro de esa cuarta comunidad que vamos incluyendo, bueno, pues todos estos elementos, cuando todos estos elementos se conjugan, ¿será tan fácil como promover una comunidad de aprendizaje? Bueno, dentro de la nueva escuela mexicana nos informan que ahora todos los consejos técnicos que nosotros vamos elaborando mes con mes, somos parte de una comunidad, pero somos ahora una comunidad de aprendizaje. ¿Realmente funcionamos como una comunidad de aprendizaje? Esto no es nuevo.
Las comunidades de aprendizaje se manejan desde los años 90 con el doctor Gabriel Cámara, que a partir de la CONAFE, donde él ha sido tutor durante muchos años, las comunidades de los pueblos han trabajado durante muchos años todas estas comunidades de aprendizaje, pero ellos se centran en todos los aprendizajes, no solamente personales, sino los aprendizajes que van a dar crecimiento a su comunidad. Por eso mi pregunta del inicio, reflexionemos, ¿de verdad con todos, conocer todos los elementos no son suficientes como para formar una comunidad de aprendizaje cada mes dentro de los talleres de consejos escolares? Bueno, vamos a ver las fases que requiere una comunidad de aprendizaje y para eso los voy a dejar con la licenciada Verónica. Adelante. Buenas noches, gracias por conectarse a nuestro webinar de hoy. Y yo les voy a explicar sobre las comunidades de aprendizaje. Ya quedó claro que las comunidades de aprendizaje son un esfuerzo colectivo y colaborativo centrado en el aprendizaje de la calidad para todos. Se basan en el diálogo igualitario y la transformación social, que involucra a todos los actores de la comunidad, ya sean los alumnos, los docentes, padres de familia, administradores. Se busca mejorar tanto el rendimiento académico como la convivencia. En el primer punto está la sensibilización y toma de decisiones. Trata de que todos estén conscientes de la importancia de trabajar juntos, decidir qué quieren lograr, hacia dónde van. En esto se busca la importancia de formar una comunidad de aprendizaje. También aquí entran o se discuten los problemas y se decide iniciar con el proceso. Aquí un problema o más bien un acercamiento a esto sería que podrían hacer una conferencia donde se analicen los proyectos que se han ido abordando durante todo el trayecto del curso y cómo han beneficiado a los alumnos y qué diferencia hizo en la escuela. También que todos estén conscientes de la importancia de trabajar juntos y que lo que quieren lograr para estar en una comunidad de aprendizaje. El siguiente punto es el sueño y selección de prioridades. En esta etapa los miembros comparten sus metas, eligen cuáles son los temas de importancia o relevancia que para ellos son importantes. Las personas imaginan cómo les gustaría que fuera su escuela o su comunidad. Luego identifican esto y priorizan los aspectos más importantes para comenzarlos a trabajar en conjunto. Las personas imaginan cómo les gustaría que fuera su escuela o la comunidad en sí, para poder así trabajar en un trabajo organizativo. Luego viene la organización de grupos. Aquí todos los equipos trabajan para hacer diferentes tareas. Se crean grupos colaborativos, donde todos los alumnos permitan alcanzar sus metas definidas. Aquí tratan de poner sus ideas y que no se sientan, pues como discriminados en que sus opiniones no son importantes. Aquí todas las opiniones son importantes. Por eso es una comunidad compartida. Los profesores interesados tienen reuniones donde ellos comparten cómo sería su escuela o cómo les gustaría que fuera su escuela. Aquí pueden ponerlo en la adaptación del currículo y modificar esto para que se haga una creación de espacio de trabajo colaborativo para los estudiantes. En el siguiente punto, en la organización de grupos de trabajo, como parte de los procesos de organización, se forman equipos más pequeños donde se hacen tareas específicas en las cuales se definen las prioridades de cada alumno y cada uno asume sus responsabilidades de trabajar en equipo o en conjunto. Los profesores tienen ciertas áreas en las que pueden resolver problemas. Aquí en la de organización de grupos de trabajo eso es lo que busca,
resolver las problemáticas de la vida normal o cotidiana, así para que diseñen sus proyectos y hagan una reflexión sobre cómo su comunidad aportó y qué es lo que aportó bien o mal. En la visión de valores compartidos, todos deben tener una idea de a dónde quieren que vaya ese proyecto, o cada quien de compartir sus ideas, hacia dónde va y por qué les gusta que sean valorados y compartidos sus valores. No todas las personas tienen los mismos valores, pero aquí se trata de que todos sean inclusivos. La ciudad reflexiva fomenta el deseo de aprender, y lo que se hace es que los miembros puedan hacer preguntas precisamente para saber cuál es el aprendizaje de los otros compañeros, o para irse ellos mismos representando una idea en la que se vaya llenando y tengan que opinar y se sientan motivados. En la inclusión de miembros se busca eso, precisamente, que toda la comunidad se enriquezca y no se limite la participación de unos y de otros no. Aquí también se aborda mucho que los padres, los directivos, la comunidad externa y otras personas se involucren, porque de eso trata, de que la comunidad sea inmersa y no que se dispersa como en otros tiempos. Los tipos de comunidades de aprendizaje pueden fortalecer la lectura, ya que se les da un tiempo destinado para lo que ellos aprendieron de ahí, y los padres también sean incluyentes a estas lecturas de sus hijos, para que puedan dar sus opiniones de cómo les gustaría que les ayuden a sus hijos a aprender, a no solo quedarse con lo que ellos conocen, sino que vayan fomentando que sus hijos sean pensantes, que no nada más respondan sí o no, que sus respuestas sean más argumentativas. Sí, me gustó el libro por esto, porque el autor se enfatizó con ciertas cosas. Eso es lo que busca. Fomentar la colaboración y el diálogo y la responsabilidad compartida. Aquí debe promoverse continuamente todas estas etapas para trabajar en conjunto con una comunidad abierta y constructiva, donde todos sean responsables de su misma comunidad. Y ya para concluir, aquí cuando dice conclusión y la llamada de acción, aquí busca que se haga una invitación continua con toda la comunidad y que participe en los nuevos proyectos, para que sea una constante evolución. Y así se vaya dando estos ciclos de una comunidad de aprendizaje. Pasamos con nuestra ponente siguiente. Gracias por todo. Muchas gracias, compañera Vero. En este momento vamos a realizar una actividad que se llama Muro de Palabras. Ya se las mandamos por su WhatsApp, váyanla respondiendo y ahorita vamos a hacer una retroalimentación. Tienen 2 minutos para hacerla, ya que es una actividad muy fácil y muy sencilla. Si ya la respondieron, nuestra ponente Sandra nos va a ayudar a darle la retroalimentación por si se equivocaron en una o en otra pregunta.
Debemos de recordar que las fases son el contexto social, la sensibilización, la toma de decisiones, el sueño, la selección de prioridades y la planificación. El diálogo es el pilar del proceso. Freire propone que la pedagogía en alumnos se convierte en la enseñanza y que las comunidades de aprendizaje son flexibles y abiertas entre pares. Muchas gracias, compañera Sandra, por ayudarnos a presentar el juego y a darnos esta breve retroalimentación. Y muchas gracias por la información valiosa que nos acaban de aportar. Como lo mencionaban nuestras ponentes, Vero y Rina, siempre se buscará una mejora en los aprendizajes y en su convivencia. Ahora pasaremos a otro tema que ha tomado importancia en los últimos años, que es la educación transformadora. Este tema tan interesante será guiado por nuestra ponente Sandra María Sandoval Gallegos y su servidora Lisbeth Jacinta Piña López. Bueno, antes que nada me gustaría mucho agradecer por esta invitación. Bueno, y para comenzar este tema de la educación transformadora, me gustaría que primero veamos un video muy breve. Bueno, pues aquí Óscar Jara presenta el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Nos comparte su visión sobre la educación transformadora. Vamos a ver este breve video. Bueno, yo creo que cuando hablamos de una educación transformadora estamos hablando de otro tipo de educación, de otra concepción de educación y de otra práctica de educación a la que normalmente estamos acostumbrados, que es una educación centrada solo en lo escolar, una educación vertical, muy autoritaria y muchas veces aislada de las dinámicas sociales, económicas y políticas de la realidad, y que están como muy enfocadas en la enseñanza de contenidos y muchas veces las evaluaciones que se hacen tienen que ver con los requerimientos solamente que el mercado pide para quienes salen de participar en ese sistema. Cuando nosotros hablamos de educación transformadora tenemos una visión mucho más amplia. Pensamos primero que los procesos educativos son procesos principalmente de aprendizaje, en el cual desarrollamos nuestras capacidades para aprender, nuestra capacidad para conocer, nuestra capacidad para cuestionarnos y preguntarnos más cosas que las que nos preguntamos inicialmente, nuestra capacidad para relacionarnos con otras personas, nuestra capacidad para sentir, para tener empatía con los problemas de nuestra época, de nuestro entorno. Entonces es una educación que nos capacita, que nos da esas capacidades que pueden ser factores muy importantes para poder desarrollar no solamente una comprensión de lo que sucede, sino principalmente una educación que nos permita capacitarnos para cambiar la situación en la que estamos hacia una situación mejor. En ese sentido, una educación transformadora abre las puertas del espacio cerrado del aula a las problemáticas del mundo y del entorno. Y es más, pudiéramos decir que en las aulas es donde llegan esas situaciones y esos temas para convertirse en materias de análisis y en materias de reflexión que llevan a una acción de cambio. Por eso es que hablamos de una educación que tiene que tener un fundamento ético, es otra ética, no es solamente la ética del mercado, no es solamente la ética del éxito individual, sino la ética de la solidaridad, la ética del buen vivir, la ética del encuentro con un mundo al cual pertenecemos. Es un proceso también político porque al desarrollar esas capacidades de transformación generamos poder, generamos espacios e instrumentos que nos permiten conseguir que las estructuras, los sistemas también se modifiquen de acuerdo a esta situación. Y supone
también elementos de una pedagogía distinta. Tienes una pedagogía basada en el aprendizaje, una pedagogía basada en el desarrollo de la creatividad, una pedagogía basada en el desarrollo de la criticidad. Y lo que buscamos entonces es contribuir a relaciones sociales más democráticas, más humanas, más solidarias, que desde los espacios educativos seamos protagonistas de acciones más allá del espacio educativo que lleven a conseguir ese tipo de sociedad. Compañera Sandra, no te estás escuchando. Una disculpa. Y bueno, rescatando algunas cosas que se hacen mención en el video, bueno, pues debemos entender que la educación transformadora tiene un enfoque pedagógico, como antes mencionaron en el video, que busca ir más allá de la mera transmisión de conocimientos. Aparte de esto, pues sí busca transmitir conocimientos, pero sino que también busca formar individuos críticos, reflexivos y comprometidos con su entorno, capaces de construir un futuro justo, sostenible y equitativo. Ahora bien, si hablamos sobre su objetivo particular, sería como antes había dicho, formar individuos críticos, reflexivos y capaces de actuar como agentes de cambio social, promoviendo el bienestar propio, el de la comunidad y el del planeta. Este tipo de educación se enfoca en desarrollar habilidades, actitudes y valores que permitan que los estudiantes se desenvuelvan en un mundo más complejo y en constante transformación. Y bueno, con todo esto, aquí podemos interrogar cómo sabremos que se está llevando a cabo la educación transformadora. Bueno, pues aquí también se va a presentar algunas características que distinguen este tema. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a poder observar la implementación de un enfoque holístico. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un enfoque holístico? Bueno, pues aquí se centrará en diferentes áreas del conocimiento y promueve la conexión entre el aprendizaje, la vida cotidiana y el contexto social. Ahora bien, también tenemos como característica el aprendizaje activo y participativo. Aquí, pues, se fomenta la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, a través de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio y el trabajo colaborativo. De igual manera, pues se hace mención del desarrollo de habilidades. Este se va a centrar en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, como antes también se había mencionado en el video, la resolución de problemas, la creatividad, la empatía, la comunicación y la colaboración. Estos serían esenciales para desenvolverse en el siglo XXI. Y por último, tenemos la conciencia social y ciudadana. Este puede promover la reflexión sobre los problemas sociales, la búsqueda de resolución de problemas y la participación activa en las construcciones de sociedades más justas, también inclusivas y sostenibles. Como podemos ver, no estamos hablando de una educación tradicional ni estandarizada, sino de un proceso dinámico y contextualizado. Se prioriza la resolución de problemas reales del entorno y se promueve una reflexión estable sobre lo que se aprende y se vive. Además, esta visión no está alineada a la educación superior, sino que es totalmente aplicable desde la educación básica hasta la universitaria. Finalmente, uno de los grandes objetivos es trascender las paredes del aula. Buscamos formar estudiantes. Nosotros como maestros estamos en la búsqueda de formar estudiantes que lleven lo aprendido a todos los aspectos de su vida, impactando de forma positiva en su comunidad y en la sociedad. Tenemos tres características fundamentales de este modelo pedagógico. La primera es el enfoque centrado en el estudiante. Aquí el estudiante no es un receptor pasivo. Docentes,
ya no vamos a tener más alumnos pasivos. Aquí el alumno se va a convertir en protagonista de su aprendizaje. Por lo tanto, es importante que lo tomemos en cuenta. Después nos dice, ¿quién construye el conocimiento a partir de su experiencia, su contexto y su interacción con los demás? Él va a ser el que va a ir construyendo poco a poco su conocimiento. Número 2. Promueve el pensamiento crítico y reflexivo. Se trata de formar estudiantes capaces de analizar y cuestionar y tomar postura. No una búsqueda de repetición de información, ya no, sino que el alumno pueda analizar, pueda cuestionarse, pueda tomar decisiones, sino que vamos a crear estudiantes que logren comprender la información desde distintos ángulos. La tercera característica es la valoración del trabajo colaborativo. En esta perspectiva se fomenta el trabajo en equipo, el diálogo y la empatía. La cooperación es clave para que un alumno pueda construir aprendizajes significativos y colectivos. En conclusión, la educación transformadora no solo cambia qué se enseña, sino también cómo, para qué y por qué se está enseñando. Este enfoque busca formar sujetos críticos y comprometidos que sean capaces de influir activamente en su entorno, no solo desde el conocimiento, sino también desde una postura ética y solidaria. El objetivo es claro, construir una sociedad más justa y equitativa, porque educar no solo es transmitir contenidos, sino también transformar conciencias. En este momento les vamos a estar compartiendo un link de Quizzes para que nos ayuden agregando el código y poder empezar con el juego. Bueno, pues daremos comienzo al juego. Vamos con la primera pregunta. Muy bien, la primera pregunta nos dice, ¿la educación transformadora prepara a los estudiantes para únicamente en la preparación para el mercado laboral? ¿Son en el cumplimiento de los estándares educativos nacionales? ¿En el desarrollo de competencias para la vida y la ciudadanía global? ¿O exclusivamente en la adquisición de conocimientos teóricos? Vamos a darle. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué valores son fundamentales en la educación transformadora? Aquí se nos plantean 4 respuestas. La primera, competencia. La segunda, colaboración y empatía. La tercera, pasividad y conformidad. Y la cuarta, individualismo y aislamiento. ¿Ustedes cuál consideran que es la respuesta correcta? Exactamente, los valores fundamentales es la colaboración y la empatía. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo contribuye la reflexión a la educación transformadora? Igualmente, se nos brindan 4 respuestas. La primera, impulsar la reflexión sobre la propia experiencia, centrarse únicamente en el contenido académico. La tercera, promover la pasividad y la conformidad. Y por último, limitar el acceso o diferentes puntos de vista. ¿Ustedes cuál creen que es respuesta correcta?
Exactamente, impulsa la reflexión. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un aspecto de la educación transformadora? Aquí igualmente, la primera es, se enfoca en la resolución de problemas reales. La segunda sería, ¿solo se aplica en la educación superior? Tercera, prioriza la teoría sobre la práctica. Y la cuarta, requiere un currículo fijo y estandarizado. Muy bien. Después, y por último, se nos indica, la educación transformadora es considerada como la primera opción, un sistema rígido y centralizado. Segunda opción, una tendencia educativa pasajera. Como tercera opción, un modelo que ignora el desarrollo socioemocional. Y por último, un proceso dinámico y contextualizado. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Una característica clave de la educación transformadora es que prioriza la memorización de datos, ignora las necesidades individuales de los estudiantes, se enfoca en solo la vida académica o promueve el pensamiento crítico y la autonomía. Exactamente, muy bien. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué tipo de pedagogía fomenta la educación transformadora? Bueno, en primera opción tenemos participación activa y crítica. La segunda, memorización y repetición. La tercera, competencia individual. O la cuarta, clases magistrales y lectura pasiva. Exactamente, participación activa y crítica. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la educación transformadora? En primera opción tenemos enseñanza de habilidades técnicas específicas. En segunda opción tenemos reproducción de conocimientos existentes. Como tercera opción tenemos preparación para exámenes estandarizados. Y por último, desarrollo integral y crítico de los estudiantes. ¿Cuál creen que es la respuesta? Exactamente, un desarrollo integral y crítico como se había visto en el video. ¿Cuál es el rol de los estudiantes en la educación transformadora? En primera opción tenemos analizar, cuestionar y proponer soluciones. Como segunda opción, ser un mero receptor de información. Como tercera opción, competir con sus compañeros por mejores calificaciones. O por último, seguir instrucciones sin objeciones. Exactamente, analizar, cuestionar y proponer soluciones. Y por último, tenemos la pregunta que nos dice, en la educación transformadora, ¿quién es el protagonista del proceso de aprendizaje? Como primera opción tenemos el currículo como contenido fijo e inalterable. En segunda opción tenemos el estudiante como agente de su propio aprendizaje. El tercero, la tecnología como sustituto del rol docente. O como última opción, el maestro como transmisor del conocimiento. Exactamente, el estudiante como agente de su propio aprendizaje. Muy bien. Regresamos a la presentación. Les damos las gracias por haber participado en esta actividad. Muchas gracias. Ahorita vamos a seguir con el siguiente tema. Como último tema tenemos el de la neuropedagogía. Este tema nos lo va a proporcionar el licenciado Javier Cristian López López. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar aquí en esta presentación. Como lo comentan, a mí me tocó el tema de la neuropedagogía. Antes de iniciar con el tema, quiero platicarles que la educación es un proceso dinámico de cambio. El cambio ha visto desde los tiempos pasados en modo clásico, hemos entrado en modo humanista, en modo cognitivo. Ahorita está con la nueva escuela mexicana, el tema humanista está muy fuerte.
Estos procesos, estos cambios que han existido, se dan a raíz de la necesidad de entender cómo enseñar o de entender cómo aprender. Donde entra la neuropedagogía es en este sentido. Es una ciencia que se aplica, es una disciplina que se aplica por 3 ciencias: la pedagogía, la neurología y la psicología. La psicología nos ayuda a entender el comportamiento humano, las emociones. La pedagogía nos invita a aprender cómo es el arte de enseñar y cómo es el arte de aprender por parte de los alumnos, cómo las diferencias que están en cada uno. Y la neurología, que es la que estudia el cerebro y su comportamiento, las partes químicas que funcionan en él, la sinapsis, cómo se activa. En este proceso es donde quiero que lo vean de diferente manera la neuropedagogía. Voy a ponerles un pequeño ejemplo en el que quiero que me ayuden un poco. Esta parte de la presentación se va a manejar con pulgares arriba y pulgares abajo. Cada que pregunte algo, pulgar arriba cuando estén de acuerdo, pulgar abajo cuando no estén de acuerdo, ¿ok? Vamos a empezar. Voy a ponerles un ejemplo muy simple. Cuando tenemos a un pequeño, un menor de, no sé, chico, 5 a 6 años, cuando tengamos que tenerlo, ponemos en una piscina, en un ambiente donde puede nadar. No se va a ahogar, ¿ok? Pero puede nadar. En este proceso, ustedes piensan que el niño puede nadar sin que tengan ningún aprendizaje previo, nada más que lo pongamos en la piscina y quiéramos que él nade. ¿Creen que está posible? La mayoría dicen que sí. Ok, en ese sentido, hay algo que se llama instinto. Por el instinto, las personas buscan nadar. Digo, ustedes se avientan a alguien que no sepa nadar a una piscina, lo que va a buscar hacer es bracear y salir como sea. El instinto funciona de esta manera. Pero esta misma persona que la aventamos a la piscina y busca nadar, lo que va a hacer nada más es con instinto realizarlo. Como tal, no tiene un método, no tiene un sistema en el cual él pueda realizarlo de mejor manera. Competir a nivel profesional sería imposible. Si le damos las herramientas necesarias, va a cambiar ese sistema. Hay niños que nacen, literal, bajo el agua y salen nadando. Pero insisto, es básico, es instintivo. Otro ejemplo que nos manejan mucho, la repetición en el aspecto educativo. La repetición nos dicen mucho, repetir, repetir, repetir hasta que se te grabe. Vamos a repetir los conceptos, vamos a repetir todo. ¿Funcionará de tal manera de que la repetición nos cause un aprendizaje? La repetición solamente por repetir no genera un conocimiento. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo les dijera ahorita algo que ustedes tienen muy a la mano, algo que con lo que todos hemos compartido, un billete de 200 pesos, un billete de Sor Juana Inés de la Cruz, ustedes podrían ahorita, así, de tantas veces que lo han visto, dibujarlo, sin necesidad de verlo, nomás por la repetición, solamente porque lo han visto 1.000.000 de veces cuando han pagado. La repetición propiamente ahí no te genera un aprendizaje, solamente ubicas que es un billete verde y a lo mejor la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz y paremos de contar. ¿Cuándo realmente es significativo o cuándo realmente lo podemos entender de mejor manera un billete de 200 pesos? Podría ser cuando entendemos que hay ciertos, ¿cómo decirlo? No sé, como ciertas formas en las que podemos verificar que el billete no es falso. Una de ellas a lo mejor viendo la doble cara, en la luz, alcanza a ver ahí una imagen diferente, o tiene unas pequeñas partes inclusive con relieves. También es cierto que están de diferente tamaño. Esto aplica, por ejemplo, para las personas que no pueden ver. El hecho de las diferentes dimensiones es para que ellos puedan identificarlos. Ahí ya cambia el aprendizaje. Ahí ya no solamente es con el hecho de verlo, sabemos cómo funciona. Como estamos practicando con el billete desde el aspecto de palparlo o de verlo de diferente forma, nuestro aprendizaje cambia. No les puedo decir que lo vayan a dibujar, pero sí ya mínimo tienen más identificado que tiene una franja en medio. Ya no nada más se convirtió en un billete verde, con una imagen al centro. Aquí es donde funciona la neuropedagogía. En la parte científica nos ha enseñado cómo funciona el cerebro y cómo se adapta a las necesidades de aprendizaje. En esta primera diapositiva que les ponemos son 3 pequeñas preguntas de falso y verdadero, en las que quiero que me apoyen. La primera pregunta dice, ¿la neuropedagogía reconoce las funciones ejecutivas como independientes del entorno socioemocional? ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? El prestar atención, por ejemplo. ¿Esto es independiente al sistema socioemocional? Segunda pregunta. ¿Los procesos de memoria de trabajo y memoria a largo plazo utilizan las mismas estructuras cerebrales? ¿Todo aquí está? ¿Funciona igual? O sea, ¿se activa todo? No sé, aquí fue el glóbulo frontal.
La amígdala está. Tercera pregunta. ¿El cerebro humano es capaz de generar nuevas neuronas, incluso en la adultez? Esto es algo que hemos escuchado mucho. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Son 3 preguntas de verdadero y falso. La diapositiva que sigue, por favor. Aquí están las respuestas de verdadero y falso. La que más sorprende o la que más ha costado trabajo es esta parte, la última. El entender que aún siendo personas grandes, esta parte de la neurogénesis que se le conoce, se siguen generando neuronas. Entonces implica que una persona grande puede seguir aprendiendo. Y no es tanto como este mito que conocíamos, que perro viejo no aprende tu comer. No funciona de esa manera. La parte de la neuropedagogía, al estudiar el cerebro como comportamiento en de aprendizaje, nos ha enseñado cosas nuevas. Por eso una nueva tendencia pedagógica. Diapositiva que sigue, por favor. Como les comentaba, disciplina por 3 ciencias, básicamente. Estas ciencias, al enfocarlas en el aspecto educativo, nos brindan herramientas a nosotros como docentes. Herramientas en comprender cómo funciona el comportamiento humano en las emociones, cómo funciona el comportamiento humano en el aprendizaje, cómo funciona el comportamiento humano en esta actividad cerebral que tenemos. Es por eso por lo que las 3 ciencias se han unido para generar, en este caso nosotros como docentes, el entender de mejor manera cómo funciona lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Diapositiva que sigue, por favor. En esta parte les pongo un poco de funcionamiento del cerebro, lo que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro a adaptarse a conocimientos nuevos. Su cerebro es tan capaz de procesar algo que ya sabíamos, adaptarlo a una situación nueva. O sea, supongamos ustedes aprendieron, ¿no? A lo mejor mediante la práctica, ¿no? Que si ponen su mano en el fuego se queman y salen muy mal. Tu cerebro lo adapta. Le dice, ah, caray, aquí se sintió feo. Todo el cerebro está conectado por el sistema nervioso. De hecho, por un en el cerebro. Empezamos con el sistema nervioso periférico, que es el que llega a nuestras extremidades, ya se conecta con el sistema nervioso central, que llega a la médula espinal, y de ahí se conecta el cerebro. Todo se conecta entre sí. Esta parte, el cerebro adapta los conocimientos nuevos, lo que llega aquí al cerebro, lo adapta a su entorno que ahorita lo va a ocupar. En este caso es donde entra la parte de la enseñanza, el cómo van a adaptarse los cerebros de los que tenemos enfrente, de los educandos, de los participantes en la conferencia, como es en este caso, cómo van a cambiar su sistema de entender las cosas. Un ejemplo que pusimos hace rato, muy simple. Ustedes creen que el cerebro funciona de tal manera, me contestan de una manera o de otra, de acuerdo o desacuerdo, y es un conocimiento nuevo que se genera. Significativo o no, es un conocimiento nuevo, y el cerebro lo va a adaptar. La atención y las emociones, la atención y la motivación. Ahorita hablamos mucho ya de lo que es el bullying, de que esta parte de que nos hace que nos hagamos pequeñitos, que estemos aislados. ¿Cómo? Hay un tema conductista. En este caso, a una persona que no es participativa, inclusive la podemos sacar de clase por un tema conductista. Esta misma persona que está aislada, que no tiene contacto con los demás, que la tenemos de este lado para que no nos genere conflictos en el grupo, ¿cómo es su sistema de aprendizaje? Al estar nerviosa, al estar triste inclusive, su cerebro se bloquea en la cuestión de aprendizaje, no le permite que tengas acceso. ¿Por qué? Porque está en un modo, no sé cómo llamarlo, como de estrés, está en un modo como de defensa y bloquea. El cerebro se bloquea al fin y al cabo, lo que no permite generar un aprendizaje. La memoria y la consolidación, que es lo que platicábamos. Les contaba yo, no porque ves algo, no porque memorices algo, implica que lo ocupes inclusive. Y aquí hay una parte que es espacial, en la cual la memorización sirve de mejor manera, no tanto porque tú estudies un tema y lo repitas 20,000 veces, que nos pasa mucho eso con los exámenes, ¿no? Estás en el examen, repitas hasta que se te grabe, juegas hasta que se te grabe, y realmente no siempre es funcional, porque nada más se te queda grabado unos segundos. De hecho, la plasticidad o el cerebro trabaja de una manera en la que en la noche hace unas funciones, hace la mayor función, que es el limpiar. Una función que despiertos no podríamos generarla, porque requiere demasiada energía. Si estamos despiertos, tenemos la vista activa, tenemos el oído, el cerebro trabaja. En la noche, que es cuando dormimos, y estas partes no están activadas, el cerebro se limpia para generar aprendizajes, para permitir que aprendizajes nuevos lleguen. Es este dicho, ¿no? Que tienen que un vaso lleno, si tu vaso está lleno ya no aprendes más. Así funciona el cerebro. Y se deja limpio todo,
dejo espacio para las nuevas conexiones. Si tiene conexiones que ya están establecidas, en la sinapsis hay conexiones que ya están formadas. Esas que están duras, esas que están ahí, pues las deja el cerebro y lo limpia para las nuevas que vienen. El aprendizaje social, el comportamiento, lo que manejábamos desde la teoría de Vygotsky, que es aprendemos del par que está a nuestro lado, nos jalamos del mismo, nos adecuamos a él y nos invita. La persona que está a tu lado, si es más capaz, si es menos capaz, de él aprendemos. Digo, hay algo que dice que si te juntas con lobos, ya te enseñas. Parte de que estemos conectados con personas y que de ahí también parte del aprendizaje. Los ritmos y los estilos de aprendizaje son diferentes a cada uno. La neuropedagogía nos invita desde la ciencia, desde algo comprobable, identificar estos cambios que existen y cómo el cerebro es que trabaja de manera de que puede uno ser más visuales, más auditivos, más kinestésicos. Nos invita desde la ciencia a entender. Aquí les pongo una imagen simple de lo que es bueno, no siempre una imagen que tiene algunas partes encendidas que nos presenta el lóbulo frontal, el hipocampo y la amígdala. 3 partes en el cerebro. El lóbulo, la corteza prefrontal, funciona en la toma de decisiones, que es la que se encuentra aquí arriba. El hipocampo, así que está acá abajo, y la amígdala, que trabaja con la emoción. Todas esas partes se conectan en el cerebro. El cerebro es un compuesto de todo. Ahora les voy a platicar por qué digo esto. Diapositiva que sigue, por favor. Les comentaba que la corteza frontal es la que controla la atención, la toma de decisiones, la planificación y el pensamiento crítico. El hipocampo fundamentalmente trabaja con la memoria y el almacenamiento de la información. El sistema límbico es un sistema más complejo, está regulado por más, tiene más partes. En esta regulan las emociones, la motivación, influye directamente en la disposición para aprender. Inclusive les ha pasado que estando en clase los profesores les dicen, cómete un chocolatito, que liberes dopamina, para que te actives. Ahí es donde funciona la parte, inclusive de lo que son, vamos a llamarlo en un sentido, las drogas, en este caso los bloqueadores, cómo funcionan hasta en la parte de aprendizaje, que es algo que estudia la neurociencia. Diapositiva que sigue, por favor. Mitos y realidades. En el enfoque que hemos visto de la neurociencia nos enseñan, nos dicen o nos han platicado cómo funciona el aprendizaje de la neurociencia. Hay algunas partes que a mi gusto todavía no se saben o todavía no se conocen tanto, pero son mitos. Mitos y realidades, aquí les pongo. El primer mito que pongo es, usamos el 10% del cerebro, inclusive hay una película, ¿no? La de Lucy, que nos presenta esta parte. ¿Ustedes se creen? ¿Sí lo usamos o no? Solo el 10%, si nos activamos, como dice la película, podemos volar, podemos cambiar de forma de pelo, podemos hacerlo. ¿Qué creen que no es cierto? El cerebro se ocupa completamente. Todas las partes se conectan entre sí. No es cierto esta mentira de que nada más el 10% lo ocupamos y las personas que, a lo mejor como Albert Einstein, como, no sé, Stephen Hawking, ocupan un 20%, un 12%, eso es una mentira. El cerebro se ocupa en su totalidad. La segunda, escuchar música clásica nos hace más inteligentes. También es algo que escuchamos mucho. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué creen? Que no funciona de esa manera. Estudios científicos avalan que el que tú escuches música clásica no te hace más inteligente. O sea, no es como que Stephen Hawking toda su vida, por escuchar música clásica, fuera quien es. No. Tenía otro proceso diferente. Pero también el escuchar música clásica sí te relaja. Hay gente a la que ese tipo de música nos gusta, nos relaja, nos hace estar en paz. Este proceso sí influye en el aprendizaje. El hecho de estar tranquilo, de estar calmado, de estar consciente. Llega un punto dado donde ustedes, después de, no sé, estar todo un momento en la computadora, llega un momento donde te bloqueas. Bueno, la música sí puede funcionar para relajarte. Y eso sí te puede ayudar a aprender más o a tener más retención en memoria. Otra, ¿el tamaño del cerebro determina la inteligencia? Ya ven que han escuchado eso de que más grande la cabeza, mejores conexiones tienes. Les voy a platicar que creen que no. Como dato curioso, el animal que tiene el cerebro más grande es el delfín. Y no por eso tiene mejores habilidades que nosotros. Entonces ocupamos más partes del cuerpo. Ocupamos más partes del cerebro, perdón. Las ocupamos y generamos mayor aprendizaje que un delfín. Otra más. ¿Usamos más un hemisferio que el otro? Han escuchado mucho esta parte de los lógicos el izquierdo, los artísticos el derecho.
Mito o realidad. Los procesos sí cambian. Sí, del lado izquierdo está el lado lógico, del lado derecho está el lado más artístico, pero se ocupan ambas partes cuando diseñamos. Les pongo un ejemplo. Si nos piden en clase, vamos a hacer un dibujo muy padre y tú eres muy artístico, sí ocupas tu lado derecho, pero se vincula con el izquierdo. Desde el punto de cómo agarrar el lápiz, desde el punto de cómo darle las sombras, tu parte lógica también entra. Y te dice, ok, vamos a sombrear aquí para que se vea mejor. Si le doy este ángulo se va a ver diferente. Entonces, si ocupas ambas partes del cerebro, es una mentira que solamente se ocupe de mayor medida uno. No es como que tu cerebro se parta a la mitad y nada más quedes con un lado y el otro lado queda ahí aislado. No, funcionan ambas partes. Por último, el cerebro está intacto mientras dormimos. Eso es lo que les comentaba hace un momento. El cerebro cuando dormimos se pensaba que es cuando descansaba, que es cuando decíamos, aquí el cerebro está relajado y cuando agarra fuerzas para continuar, y no es cierto. La ciencia ha demostrado que por las noches es cuando más actividad cerebral existe, que es cuando tu cerebro limpia las neuronas, cuando viene esta parte del sueño, se activa otra parte del sistema que es la que te mantiene respirando, funciones básicas para que la energía fuerte lo ocupe en la limpieza como tal. Estos mitos y realidades que les pongo tienen que ver con el sentido de que lo que a veces hemos visto de aprendizaje, lo que hemos entendido a lo largo del tiempo, ahorita lo quiere cambiar la neurociencia desde un enfoque científico. No solamente es la teoría, sino ahorita vamos con bases sólidas de cómo se activa, cómo funciona y cómo quiere que entendamos el proceso de educación de diferente manera. Diapositiva que sigue, por favor. Los errores que busca cambiar la neuropedagogía. El primero, sobrecarga de información, sin sentido. Yo creo que, no sé, ustedes compartirán la idea conmigo o tal vez no. El hecho de que los profesores te dejen tanto trabajo, el hecho de que ahorita, por ejemplo, en clases te digan, ¿sabes qué? Cargamos actividad 1, producto final, y ¿qué te crees que los exámenes están ahí juntos? Lo único que hacemos todos es leer lo que tenemos ahí a la mano, diseñar la actividad, que quede como quede, que salga como salga, quiero mi 10, pero preguntemos si realmente a final de semana nos acordamos de la actividad como tal. Porque ya te acuerdas de una, te acuerdas de la otra, ya no sabes cuál se mezcló con cuál. Realmente estás como que todo se... La sobrecarga de información no genera aprendizaje. Solamente sobrecargas el cerebro y saca tu cerebro como puede sacar la información y adquiere lo poco que puede. Otro error que busca evitar la neuropedagogía es enseñar sin las emociones. Nos dice, sí, o sea, tienes al alumno ahí, no es un recipiente pasivo, también siente y de estas influyen. Digo, ¿cuántas veces nos damos cuenta que una persona no llega con todo el humor del mundo, llega de malas porque le pasó algo en la calle y está bloqueada? Realmente ni siquiera, o sea, está sentada ahí, está en cuerpo físico, sí. El cerebro está por acá. Si no entendemos que se vinculan las emociones con una forma de aprender, no vamos a poder seguir avanzando. Otra más, aplicar métodos basados en mitos como este que les acabo de contar, ¿no? Del hemisferio. ¿Sabes qué? Vamos a poner puras imágenes para que los alumnos que son artísticos, ellos aprendan desde ese sentido, sin tener en cuenta que ocupamos el lado lógico, que siempre se van a ocupar todas las partes del cerebro. Es ahí donde quiere evitar la neuropedagogía desde una ciencia. Diapositiva que sigue, por favor. En resumen, como les comentaba, la neuropedagogía es una disciplina, porque está con 3 ciencias, en la que nos invita a cambiar nuestras prácticas educativas. Nos dice, no todo lo que tenemos comprendido, las teorías son muy válidas, aceptables, algunas funcionan, otras no, pero hay que verlo desde una perspectiva científica, avalada por años de estudio, avalada por gente que pasó, no sé, que estudian el cerebro, que tenga un sustento científico, ya no solamente la teoría como tal. Su propósito es claro, mejorar la enseñanza y el aprendizaje basándose en el conocimiento científico del cerebro, no solo de técnicas, sino comprendamos los procesos de atención, memoria, las emociones, la plasticidad cerebral, la sinapsis entre las mismas neuronas, cómo funciona, inclusive la carga que genera el hecho de información. ¿Les ha pasado que a veces están tan cansados, no físicamente, sino que decimos, estoy cansado mentalmente? ¿Les ha pasado alguna vez? Y no sé si entiendan que esta sobrecarga o este cansancio mental a veces es peor que el físico. A veces llegas rendido a tu cama, caes, no sabes nada del otro mundo. Es por la carga es porque el cerebro
consume tanta energía y realmente muchas veces no entendemos de esa manera. La diapositiva que sigue, por favor. Unas opiniones, estas más las dejo no tanto que participen conmigo, sino para que reflexionen sobre lo que les he comentado hace un momento. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Aprendimos algo diferente? Realmente esta parte que les quise manejar en cuestión diferente de explicarles como un tema solamente de qué es la neuropedagogía e intentar que lo vieran de otro enfoque, ¿sirvió de algo? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo aplicaremos esto en tus clases? Realmente tú como ahorita en este sentido de escuchar una plática o una ponencia, ¿te hace tener las ganas de investigar más acerca de este tema? ¿O se va a quedar igual como teoría? Porque es una ciencia al fin y al cabo. Durante tus años de estudiante, ¿podrías criticar a tus profesores? Decir tú, ok, estuvo mal su proceso. Entendamos que, les decía yo al principio, la educación es un proceso dinámico que ha ido cambiando, se ha ido adaptando. No es estático. No tampoco todas las otras ciencias que han estado, las teorías inclusive de los autores como Piaget y Vygotsky, no es que no funcionen, también funcionan desde otro sentido. Han servido. Así es como la neuropedagogía también quiere funcionar en ustedes. Bueno, en última parte me gustaría terminar con un sentido. Hemos visto hasta ahorita lo que es la educación transformadora, las comunidades de aprendizaje y la neuropedagogía. En ese sentido me gustaría mucho hacer una reflexión. Dice, juntas estas tres visiones permiten una educación que no solo enseñe, sino que construya cerebros sanos, vínculos significativos, sociedades más justas y humanas. Por eso son nuevas tendencias pedagógicas. De antemano, el equipo que conformamos mis compañeros y yo les agradecemos mucho la atención. Bonita noche, descansen. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos les haya interesado este tema y nos vemos para la próxima.